Teodiversidade está de volta e hoje nós temos um convidado internacional, o professor José Casanova. Bem-vindo. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Para nós também. O professor José Casanova é um dos principais sociólogos da religião do mundo. Dos Estados Unidos, com certeza. Ele é espanhol e mora nos Estados Unidos, onde ele dá aulas na Universidade de Georgetown, que fica em Washington, D.C. Professor, como é que estão as religiões no momento em que o mundo todo se globaliza, se seculariza? Que espaço há para as religiões? Estamos todos sorprendidos porque esperábamos que las religiones iban a desaparecer o a hacerse más débiles, pero claramente la globalización ha permitido a las religiones reconstruirse, renacer y convertirse en un fenómeno diferente de las religiones tradicionales, pero con posibilidades de todo tipo. Y vemos movimientos fundamentalistas, pero también progresivos y también transformaciones religiosas en todas las tradiciones. Así que lo que es interesante es que la globalización, por lo que sea, y no sabemos muy bien por qué, permite a las religiones transformarse y renovarse. Em que direção essa transformação está se dando de forma mais hegemônica? Porque é muito diversa, não é? Sí. Una de las formas que tiene es, por una parte, es un problema que es la desterritorialización de las religiones. ¿Qué es eso? Hay movimientos globales, de movimientos de ideas, de gentes, de fenómenos materiales que ya no están encuadrados en el Estado-nación territorial, sino que son transnacionales globales. ¿Qué movimientos serían esos? Por ejemplo, incluso el catolicismo, que era una religión muy enraizada en pueblos nacionales, desde el primer Vaticano Concilio ha estado mucho más globalizada, hay una supremacía papal, hay un movimiento transnacional del catolicismo. El Concilio Vaticano I fue en 1870 70 y fue cuando el concilio proclamó la supremacía del Papa en el momento en que el Papa perdía los territorios vaticanos al nuevo Estado Nacional Italiano. Desde entonces, el Vaticano ha conseguido una hegemonía global sobre todos los obispos de todo el mundo, que ya no están controlados por los reyes, por los estados, sino por el Papa. El pentecostalismo, que aparece en los Estados Unidos en el año 1906, es el Azusa Revival. Y 4 años más tarde, en 1910, ya viaja desde Chicago al Brasil y es traído por 2 emigrantes europeos que se hacen pentecostalistas en Chicago, un italiano y 2 hermanos suecos. Así tenemos emigración europea a Chicago. Chicago es un centro global de inmigración. Ahí el pentecostalismo se transfiere a Brasil y Brasil hoy día es un centro global del pentecostalismo mundial. Então, nessa época foi fundada a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil. Exacto. E aí ya tem más de 100 años. Pero ahora eso que era un movimiento americano se hace brasileño y eso hace que la transformación del pentecostalismo brasileño lleve al catolicismo a desterritorializarse. Es decir, Brasil ya no es territorio católico, la mayoría de la población todavía es católica, aunque cada vez menos, pero Brasil ya es un territorio neutral donde pueden convivir una pluralización de religiones, catolicismo, el pentecostalismo, las religiones afro-brasilianas y espiritismo. Entonces, ese movimiento lo vemos ahora en todo el mundo. Hay una apertura, una pluralización de universidades. Las grandes urbes globales son urbes en que las religiones de todo el mundo se encuentran y tienen que aprender a convivir unas con otras. A principal delas é Nova York, né, que tem religião de todo mundo, não é? Sí, Nueva York verdaderamente porque tiene emigrantes de todo el mundo, pero además porque América es una sociedad que favorece el desarrollo religioso. Los emigrantes usan la religión para sus necesidades comunitarias y eso hace que verdaderamente se formen comunidades religiosas de todo tipo, de todo el mundo. Pero también en Johannesburg o en Londres o incluso en Singapur. Estas son ciudades globales que verdaderamente hoy día representan religiones de todo el mundo. Sí, digamos, independentemente
da denominação dessas religiões, a religião em si, o fenômeno religioso, vamos dizer assim, quais são as principais transformações? Ahí creo que se pueden dividir en tres tipos de transformaciones generales. Uno es el individualismo, la individualización. Todas las religiones se hacen cada vez más individualizadas. Los individuos ellos mismos deciden qué parte de la tradición ellos adoptan, transforman, y hay una especie de crisis de la autoridad clerical religiosa, y cada individuo se convierte de alguna manera en una autoridad religiosa propia. Y eso pasó en el protestantismo, naturalmente, pero pasa, como sabemos, en el catolicismo, y pasa en el islam, pasa en el hinduismo, pasa en todas las religiones. De um ponto de vista da tradição, até que isso faz sentido, porque o catolicismo e o protestantismo falam na religião universal dos fiéis. O budismo fala no potencial de iluminação que todo mundo tem. O espiritismo fala no potencial mediúnico que todo mundo tem. De uma certa forma, o ser humano, por ser humano, é capaz de se entrar en contacto con un divino. Sí, y en ese sentido, claro, ya eran las religiones axiales universalistas. ¿Qué son las religiones axiales? Axiales eran aquellas que aparecen en esos momentos de formación de las grandes religiones que hoy conocemos, el budismo, el cristianismo que viene del judaísmo. Axial se refiere a esta edad de la humanidad, a esta época, a mediados de los siglos medianos del primer milenio antes de Jesucristo, es decir, 500 entre 600 y 400 antes de Jesucristo, ahí aparecen los grandes fundadores, los grandes profetas de lo que consideramos las civilizaciones mundiales. ¿Cuáles son ellos? Jeremías e Isaías en el Antiguo Testamento, los grandes filósofos griegos como Sócrates y Plato, Buda y otros líderes de otras religiones que vienen del hinduismo, Confucius y Lao Tzu en China, todos estos personajes son contemporáneos. Axiais. Contemporáneos. Y es por primera vez en la historia de la humanidad en que conocemos los nombres de fundadores de religiones en ese sentido. Son profetas todos ellos que de alguna manera se rebelan o que reforman tradiciones en una dirección nueva universalista. Pero ese universalismo estaba restringido a territorios imperiales, medios de comunicación, no podían verdaderamente hacerse globales. Solo en la modernidad global esas religiones pueden hacerse verdaderamente globales. El Papa siempre decía que hablaba urbi et orbe, ¿Esto es? a la ciudad de Roma y al globo entero. Y esto solo ha sido posible en el siglo XX con los medios de comunicación. Então, nós estamos falando de tres fenómenos. Es el primero, El primero es individualización. La segunda es precisamente formación de congregaciones religiosas libres. Un poco el problema que tenía la tesis de la secularización era que con la urbanización la comunidad personal desaparece y la urbe es una sociedad impersonal donde no hay cabida para la comunidad. A urbanización. La urbanización. Y es un poco el fenómeno de Europa. El gran francés, sociólogo católico, Lebras, padre Lebras, tenía el famoso dicho: cuando un campesino de Bretaña hace pie en la gare de Montparnasse, deja de ser católico. Quando um camponês da Bretanha chega na gare de Montparnasse, em Paris, ele deixa de ser católico. Es decir, no se podía ser religioso en las urbes modernas. Entonces, eso era el modelo europeo, pero vemos en las grandes urbes globales que eso no es verdad. Lo vimos ya en Nueva York, lo vemos ahora en San Paulo, en Río de Janeiro, nuevas religiones aparecen, comunidades. Yo este viernes estuve atendiendo una ceremonia umbandista en Sao Paulo. Y lo que me dio la impresión es que eso es verdaderamente una celebración comunitaria, que forma comunidad, que trae individuos distintos a formar una comunidad nueva que quiere extenderse. Y ese fenómeno se da en todas las religiones, incluso aquellas que no tenían comunidades de congregación. En el budismo, en el hinduismo. Diga. Sí, o sea, en todas ellas. Esto era un fenómeno protestante, la congregación como una asociación voluntaria religiosa, y esto ahora se da también como forma institucional en las religiones de todo el mundo. E interessante que nesse culto umbandista, o pai de santo é branco e havia poucos negros e alguns orientais. Exatamente. Quer dizer, não é uma questão mais de Exactamente. raça, de etnia. Son verdaderamente nuevas comunidades que no están ya
necesariamente étnicamente relacionadas con una descendencia étnica de sangre, sino que son nuevas comunidades en las que cualquier individuo puede entrar. Así fue como apareció el cristianismo, como una comunidad en la que los individuos, como individuos, entraban a formar parte de esa comunidad. O cristianismo fez isso nas suas origens. Sí, pero luego se volvió a territorializar y hacerse una cosa familiar, hacer una cosa nacional, de política, y ahora verdaderamente se convierte todas las religiones en asociaciones voluntarias, comunidades voluntarias. El tercer fenómeno es lo que yo llamo la formación de comunidades imaginarias globales, no solo comunidades verdaderamente reales, sino comunidades imaginarias globales. Comunidades imaginárias globais, isso é interessante. Este es el principio, el nombre que le dio el gran famoso teórico del nacionalismo moderno, Benedict Anderson. Su famoso libro se llama Imagine Communities, comunidades imaginarias. Ele é inglês? Él era inglés, sí, era inglés, pero es profesor en los Estados Unidos en Cornell, en la Universidad de Cornell. Y él pensaba que esta comunidad imaginaria de la nación va a ser la forma universal de imaginación comunitaria, es decir, que va a ser la forma general de globalización de la humanidad. Lo que nos damos cuenta, y eso es lo que ha traído la globalización, por eso un pensador como Huntington habló del conflicto de las civilizaciones, que desde el fin de la Guerra Fría, con la globalización, la nación en sí deja de ser la única forma de imaginación colectiva y se forma esta imaginación colectiva religiosa. Hay Global Ummas, le llamo yo también. Umma es el nombre de la comunidad musulmana de todo el mundo. É uma palavra árabe. Umma. Árabe. Umma significa comunidad, lo usan para nación. También se usa, la UMA es también la nación, pero también para la UMA transnacional musulmana. Sí. Entonces, de la misma forma que la iglesia, que al principio eclesia es una institución política, una asamblea, ¿no? Pero luego se forma una institución territorializada, pero también es la iglesia universal, el pueblo de Dios universal. Entonces, hay muchos pueblos imaginarios globales. Por ejemplo, el pueblo pentecostal global. Y hay movimientos transnacionales que unen a los pentecostales de Brasil, los pentecostales de África, los pentecostales de Corea, de la misma forma que la Iglesia Católica forma una comunidad global. Y hay movimientos, el Islam lo sabemos, y musulmanes de todo el mundo van a la Meca en peregrinaje y allí se hacen conscientes de esa unidad global de la comunidad musulmana. Pero hoy día vemos también cómo el budismo está renaciendo a través del Dalai Lama, como una comunidad global. El hinduismo, que estaba reducido a la India, a una comunidad global hindú, que une a hindúes en la India, pero también en África del Sur, en Trinidad y Guayana, en las grandes urbes occidentales donde los inmigrantes indios, Londres y Nueva York, por ejemplo. Tá. Isso, comunidades imaginárias globais no nível religioso, mas há outros níveis também onde se ancoram as comunidades imaginárias. Sí, claro. Por ejemplo, hay una comunidad, digamos, humanitaria, que une, por ejemplo, a Greenpeace. Greenpeace o Doctors Without Médecins Sans Frontières. Médicos Sem Fronteiras, nós temos aqui no Brasil. También movimientos ecologistas, movimientos feministas, movimientos por la paz, movimientos por los derechos humanos como Amnistía Internacional. Hay comunidades globales que unen también a gente más allá de la nación en este tipo imaginario. Hay cosmopolitanismos globales. Todo esto, lo que hay es una formación de identidades colectivas transnacionales globales, algunas de ellas religiosas, y lo que es interesante es que la globalización permite el renacimiento de estas religiones que nosotros pensamos eran prenacionales y que habían perdido fuerza con el surgimiento de la nación, y que ahora en una fase global post-nacional, no que la nación desaparece, la nación sigue siendo una forma de identidad muy importante, sobre todo en naciones grandes como Brasil, Estados Unidos, la China, la India, sí. Pero hay naciones pequeñitas que no pueden tener, entonces se incluyen en una forma más transnacional de identidad. Mas essas comunidades imaginárias, elas não poderiam cair numa certa liquidez, uma certa
forma de comunidade líquida? Sí, son de alguna forma, la cuestión es hasta qué punto se convierten en vehículos efectivos para, digamos, movimientos de la sociedad civil. La cuestión es hasta qué punto esa comunidad imaginaria se traduce y se transforma en movimientos efectivos de solidaridad, de acción hacia la paz, de acción... Entonces, hasta qué punto entonces las comunidades locales de esa comunidad imaginaria se unem unas com outras e unem esforços para qualquer causa global mundial. Porque é muito fácil você assinar um manifesto qualquer pela internet. Não sei até que ponto essa facilidade se traduz em força de pressão efetiva. Por exemplo, os pentecostales que creíamos que eran simplemente una religión individualista que no tenía repercusión, digamos, de solidaridad social global. Los pentecostales hoy día están muy metidos en compromiso en la lucha contra AIDS en África, en formar hospitales, en llevar la alfabetización. O sea que hay todo un proceso de solidaridad transnacional, que son los que más dinero dan. Las grandes fundaciones, Gates Foundation, dan mucho dinero a África, pero de dinero de proporción. Los pentecostales en Estados Unidos dan más dinero para África que muchos otros grupos sociales. Entonces, es una cuestión de, por ejemplo, hay un movimiento de renovación del budismo en Taiwán, se llama Shichi, y este es un movimiento que de alguna manera fundado por una monja budista, que confrontada por una monja católica que le dice, bueno, ustedes hablan de compasión, pero ¿qué significa la compasión budista para el mundo moderno? Entonces, esa monja budista formó un movimiento que se especializa en ayuda solidaria, médica, a todo el mundo. Allá donde haya un desastre, digamos, natural, un terremoto aquí, lo que sea, allí van, digamos, grupos, hospitales móviles de Shichi en solidaridad. Entonces, hay budismo taiwanés, se globaliza y se hace solidario con la humanidad. Entonces, ese movimiento de solidaridad, de que cada religión se presenta no solo como una, digamos, un discurso, una norma para un pueblo concreto, doctrinal, moral, todos adquieren una orientación global y quieren que todo el mundo los conozca, quieren presentarse a todo el mundo como una forma de ser una religión universal. Todas las religiones quieren ser al mismo tiempo muy individuales, muy particularistas, muy diferentes, quieren que se les reconozca el derecho a ser diferentes de las otras. No es la religión cristiana, las otras también tienen derecho a ser religiones globales, y al mismo tiempo quieren presentarse como una religión particular, pero con un mensaje universal para toda la humanidad. Isso me remete ao livro do Hans King, do teólogo, a Ética Mundial. Aqui foi traduzido. Sí. E isso é parte desse processo. Então, quais seriam as características de uma ética mundial, seja fundamentada nas religiões, com certeza, mas não necessariamente baseada só nas religiões? Bueno, el proyecto de Hans King es un típico ejemplo de lo que la globalización lleva a unas élites intelectuales liberales al ecumenismo. Hans King es típico, comenzó como un ecumenista, teólogo, era el concilium, ¿no? ¿Qué es el ecumenismo? Ecumenismo es ese movimiento de diálogo entre las religiones. Comenzó con ecumenismo intracristiano. El concilio, al principio de la revista, él era especialista en ecumenismo protestante católico. Luego se hizo cristiano-judío, el diálogo ecumenista entre cristianismo y judaísmo, y luego lo extendió a todas las grandes religiones. Así que él, después de hacerse crítico de la Iglesia Católica, se convirtió en un portavoz del ecumenismo religioso para atraer a todas las religiones a un diálogo común para formar una ética global basada en lo que une a todas las religiones. Él cree que hay unas normas éticas fundamentales que son comunes. En realidad es lo que se llamaría el principio kantiano de no hagas para los otros lo que no quieras que te hagan a ti mismo, o haz para los otros lo que tú quieres que te hagan a ti mismo. Es un principio de reciprocidad, sí. Reciprocidad universal. Pero eso está en todas las religiones. También no matarás, no dirás mentiras,
no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Es decir, hay ciertos principios que son el código base de todas las religiones que tienen en común. Y eso él cree puede convertirse en una base común de la humanidad. Pero este es un proceso intelectualizado. Sí. Llega el 11 de septiembre, Hanskin puede tener diálogo con otros líderes religiosos liberales de las religiones, pero es muy difícil para él tener religión con conservadores católicos, con el Papa. Por ejemplo, él siempre estaba luchando con Wojtyla. Sí. Pero Wojtyla puede traer a los Wojtyla, era João el Paulo Papa, II. puede traer a los líderes religiosos de todas las religiones, conservadores, a rezar juntos en Assisi después del 11 de septiembre. Entonces, 11 de setembro de 2001, cuando fue o ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Y ahí él, mientras que Hanskin puede traer a los líderes intelectuales liberales, Juan Pablo II puede traer a los líderes conservadores de todas las religiones. Pero a nivel local, eso sucede cada día cuando musulmanes y judíos y protestantes tienen que estar en las calles de Brooklyn negociando territorio y negociando las escuelas, cómo se enseñan en las escuelas. Es decir, hay un proceso de reconocimiento mutuo de todas las religiones que sucede a muchos niveles. Está el nivel geopolítico, cuando el Papa Benedicto XVI, en su famosa o infamosa discurso de Regensburg, que es una universidad alemana. Exactamente, criticó al Islam por ser una religión violenta. Eso llevó a un grupo de 300 musulmanes, líderes, imames de todo el mundo, a escribir una carta colectiva para pedirle al Papa que no hablara del Islam sin conocerlo y que por favor vamos a entrar en un diálogo para conocernos mutuamente y reconocernos mutuamente. Y ese acto de un discurso global del Papa llevó a un proceso de negociación y de diálogo común entre líderes de la religión católica y musulmanes. Eso sucede a todos los niveles, en todas partes del mundo. Aqui, falar em todas as partes do mundo, me parece que isso que o mundo, outros países, vários países, estão tentando fazer com algum esforço, rompendo barreiras, rompendo rivalidades, etc., em várias outras partes do mundo já se faz há algum tempo. E me parece que, dentre elas, o Brasil é uma que pratica esse ecumenismo com uma certa ecumenismo, seja religioso ou racial, com uma certa facilidade. ¿Qué te parece? Porque Brasil es una de las sociedades que, de hecho, por las razones del colonialismo, primero la llegada de europeos a Brasil y el encuentro con los indígenas brasileños, pero luego el trasfase enorme, forzado de esclavos de África, llevó, y luego la inmigración constante de europeos, de orientales, de todo el mundo a Brasil, ha llevado a construir una sociedad diversa, de todas las razas y de todas las religiones. Y aunque hubo un tiempo en que el catolicismo era la religión hegemónica, y puede ser que siga siendo la religión de la mayoría de la población, pero ya no es la religión hegemónica que controla la esfera pública de la sociedad brasileña, y hay un reconocimiento de la pluralización. Un reconocimiento de la pluralización, y ese fenómeno se da cada vez más en todas las sociedades, incluso en las europeas, que habían sido muy homogéneas religiosamente desde las guerras de religión del siglo XVI y XVII, y que ahora con la inmigración vuelven a tener que aprender de alguna manera a administrar y a reconocer la diversidad religiosa en sus países. El resto del mundo, hay sociedades como la India que son muy pluralistas. África del Sur es una sociedad muy pluralista religiosamente. Es decir, en realidad el pluralismo religioso es más la norma que la excepción. Y la cuestión es que el modelo era de uniformidad. Y ese modelo de uniformidad nacional religioso es muy difícil imponerlo. Y sobre todo hoy día se podía imponer a la fuerza cuando los estados eran autoritarios, pero hoy día con la democracia y con el reconocimiento de los derechos humanos, con el reconocimiento de la libertad religiosa de todos los hombres, es muy difícil el crear la uniformidad religiosa. Então quer dizer que este é o momento do diálogo, do ecumenismo. Un diálogo no solo de diálogo, sino también de reconocimiento global, de reencuentros, pero a nivel más
egalitario. Es decir, el colonialismo comenzó un proceso de encuentros entre los pueblos, pero estaba administrado por medio de la hegemonía occidental, e intelectual, política y económica europea y occidental. Hoy día, en la globalización descentra el globo no tiene centros, es redondo. ¿Y dónde está el centro del globo? Entonces hay muchos centros, mientras que la modernidad secular occidental era más plana y estaba orientada hacia un futuro y ponía los planos más primitivos, más desarrollados, futuros. La globalización de alguna manera crea un espacio global contemporáneo de igualdad para todos los pueblos, para todas las religiones. Y eso hace que haya un encuentro general de todas las religiones a un nivel mucho más egalitario, al mismo nivel tanto espacial como temporal. Ya no se puede decir, estas son religiones del pasado, esta es la ideología del futuro. Hay una contemporaneidad espacial y temporal de todas las religiones hoy día, que es parte de ese diálogo y reconocimiento mutuo. Muito bem, professor José Casanova, agradecemos a sua lição internacional, vinda de tantos lugares e que se reúne aqui conosco. E você, fique conosco com Teodiversidade.